porque fue detenido un generador de violencia allá en Nogales e Imuris. Es Fernando N., Iván Fernando N., mejor conocido como el 440. Sábado de gloria en la bahía de Quino. Sol, arena y ceviche hasta que, a las 11:34 de la mañana, el infierno se abrió sin aviso. Fernando Cepeda, alias el 440, disfrutaba el día rodeado de niños, con una cerveza en la mano, cuando agentes encubiertos lo rodearon. No corrió, no gritó, solo levantó las manos. Su captura reveló una red de corrupción tan profunda que sacudió a todo el país. Si quieres conocer todos los detalles de este impactante operativo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto apenas comienza. Capítulo 1. La playa, la cerveza y un operativo quirúrgico. Era sábado de gloria. La bahía de Quino, a pocos kilómetros de Hermosillo, se había transformado en un paraíso popular para miles de familias. El calor pegaba fuerte, pero el ambiente estaba encendido. Cumbias, norteñas, carcajadas, niños corriendo con pistolas de agua, mujeres en la arena tomando selfies y vendedores de camarón enchilado, caminando entre las sombrillas. Todo parecía normal. Pero entre la multitud, descansando sobre una silla plegable, bajo una lona blanca, se encontraba uno de los hombres más buscados por las agencias de inteligencia, Fernando Cepeda Aguayo, alias el 440, el cerebro logístico del cártel Jalisco, nueva generación en Sonora. A simple vista, el 440 parecía un turista cualquiera. Llevaba lentes oscuros, una gorra de los Dodgers y un short floreado. Tenía en la mano una lata de cerveza y junto a él 2 niños jugaban con una pelota inflable. Nadie sospechaba que aquel hombre había movido toneladas de metanfetaminas a través de la frontera, que tenía bajo su control rutas clandestinas hacia Arizona y que era el responsable directo del crecimiento silencioso del CJNG en la región. Su bajo perfil lo había mantenido alejado de los reflectores por años, pero esa mañana alguien más también estaba en la playa, observándolo desde lejos. Un dron volaba a 40 metros de altura, monitoreado en tiempo real desde una camioneta blindada estacionada en las afueras del malecón. Desde la semana anterior, la Secretaría de Marina y la Unidad de Inteligencia de la CDMX habían desplegado un operativo conjunto de observación satelital y vigilancia humana. Sabían que Cepeda viajaba a Quino cada Semana Santa. Lo habían esperado como se espera por un fantasma, sin apuro, sin ruido. Cuando confirmaron que era él, dieron la orden. El objetivo estaba expuesto. El lugar estaba lleno de civiles. Solo tenían una oportunidad. A las 11:34 de la mañana, 5 agentes encubiertos se acercaron a su posición. No vestían uniforme, parecían turistas. Uno llevaba una hielera, otro un balón de fútbol, una mujer iba con un pareo rosa y un niño falso de unos 8 años. Fue un movimiento limpio, sin armas visibles. Lo rodearon como si fueran una familia más. El 440 tardó medio segundo en entender lo que pasaba. Miró a la mujer, luego al hombre con la hielera. Luego bajó la cabeza y levantó las manos. No hubo gritos, no hubo forcejeo. Nadie en la playa entendió lo que estaba ocurriendo. Todo fue tan rápido y silencioso que los turistas pensaron que se trataba de un pleito familiar o alguien ebrio. Cepeda fue conducido hacia una camioneta blanca estacionada al fondo del estacionamiento. Lo metieron en la parte trasera, le cubrieron el rostro y se fueron por la salida sur. El resto del equipo se dispersó como si nada. El operativo completo duró 3 minutos y 42 segundos. Para cuando se corrió el rumor de que algo pasó en la playa, la camioneta ya había tomado la carretera federal 100 rumbo a Hermosillo, con un helicóptero esperando a 20 kilómetros de distancia para su extracción final. Fue una detención quirúrgica, planeada al milímetro, como sacada de una serie de espionaje. Lo que los marinos no sabían en ese momento
y que descubrirían horas después era que el 440 no solo estaba vacacionando, había montado una base de operaciones secreta en las afueras de Quino, donde diseñaba rutas marítimas para mover droga y armas usando embarcaciones pesqueras locales. Incluso había infiltrado a líderes de cooperativas de pescadores y presuntamente tenía una red de pagos mensuales a mandos medios de policía estatal. Todo eso salió a la luz por lo que hallaron en su teléfono celular: coordenadas, registros contables, audios cifrados y nombres, muchos nombres. Cuando se filtró la noticia de su captura, las alarmas se encendieron en Hermosillo. Varias cuentas de redes sociales asociadas a funcionarios públicos comenzaron a desaparecer. Un comandante pidió licencia de manera repentina. Un empresario local cerró su negocio de lanchas turísticas. La Fiscalía del Estado se mantuvo en silencio durante 48 horas. Nadie quería ser el primero en confirmar lo que ya sabían todos. El narco ya no estaba infiltrando Sonora, ya lo controlaba. Y el 440 era el arquitecto invisible de esa red. El golpe no fue solo para el CJNG, fue un golpe para la narrativa oficial de que en Sonora se vive tranquilo, porque si un capo de ese calibre pudo esconderse durante años a plena luz del día, rodeado de civiles, en la playa más concurrida del estado, entonces, ¿cuántos más están caminando entre nosotros? Capítulo 2. El reciclador del narco. Después de la captura de Fernando Cepeda, alias el 440, los investigadores creyeron haber desmantelado a un simple operador logístico del CJNG en Sonora, pero no tardaron en darse cuenta de que estaban ante algo mucho más complejo. Cepeda no se escondía en ranchos ni operaba desde bodegas clandestinas. Su centro de operaciones era un taller de reciclaje ubicado en las afueras del municipio de Imuris, a pocos kilómetros de la frontera con Arizona. A simple vista, era un espacio lleno de chatarra, estanterías oxidadas y anuncios de compro cobre, pero dentro se cocinaban las operaciones más sofisticadas del narcotráfico moderno. El lugar era apodado por los lugareños como el Yonque de Fernando. Ahí llegaban camionetas usadas, muchas veces compradas en remates o decomisadas en EEU. Lo que nadie sospechaba era que ese taller era en realidad un laboratorio de ingeniería criminal. Cepeda había montado una red de técnicos, exmecánicos de aeropuertos, electricistas certificados y hasta ingenieros en electrónica que diseñaban compartimientos ocultos dentro de los vehículos. Detrás de cada tablero, cada asiento, cada tolva, había espacio suficiente para transportar armas, droga, dólares y hasta personas. Y lo más impresionante, los compartimientos se activaban con sistemas electrónicos invisibles, desde botones escondidos hasta sensores de huella dactilar. La precisión era quirúrgica. Cada camioneta modificada era testeada durante horas con detectores de metales, escáneres y hasta perros entrenados. Si algo fallaba, la unidad se desarmaba por completo. Solo las que pasaban todas las pruebas eran enviadas a cruzar la frontera. Tenían rutas trazadas al centímetro, puntos de descanso, radios encriptados y códigos de activación en lenguaje técnico. Muchas veces salían del taller el lunes por la noche y 36 horas después estaban en Phoenix, Tucson o Los Ángeles, descargando mercancía ilegal. Todo sin levantar una sola bandera en las garitas de inspección. ¿Cómo? Porque contaban con algo que pocos capos tienen: ayuda interna en las aduanas mexicanas y estadounidenses. Durante años, las autoridades pensaron que el incremento de tráfico hacia el norte era por túneles, mulas o avionetas, pero el 440 había elevado el juego. Su estrategia no era la violencia, era la tecnología, era el Silicon Valley del narco, escondido entre montañas de fierro viejo. Un agente de inteligencia que participó en el cateo del taller confesó, bajo anonimato, que lo que vieron ahí era más avanzado que lo que tiene la Policía Federal en sus laboratorios forenses. En una sola noche decomisaron 12 vehículos alterados, 8 computadoras con software de diseño 3D y más de 50 dispositivos electrónicos con planos digitales de rutas y esquemas de ocultamiento. Pero eso no era lo más impactante. Durante el análisis de los discos duros, los peritos encontraron algo que les voló la cabeza. Cepeda no solo modificaba vehículos para su propio cartel,
también lo hacía para facciones rivales. Entre los archivos había registros de pagos del Cártel de Sinaloa, del Cártel del Noreste y hasta de células independientes de tráfico humano. Era un proveedor transversal, un ingeniero del crimen al servicio del mejor postor. Su poder no venía del plomo, sino del conocimiento, y por eso nunca lo tocaron, porque mientras otros se mataban por territorio, Cepeda les vendía el camino para pasar desapercibidos. La pregunta que nadie se atrevía a responder era: ¿cuánto de esto sabían las autoridades? ¿Cómo pudo operar tanto tiempo, con tanto nivel de detalle, sin que nadie hiciera nada? Un dato estremecedor lo confirma. Entre 2020 y 2023, el taller de reciclaje había sido inspeccionado 11 veces por distintas dependencias federales, sin resultados. Siempre salían sin novedades. ¿Corrupción? ¿Complicidad? ¿O simplemente miedo a levantar la piedra equivocada? Lo cierto es que cada vez que alguien se acercaba demasiado, Cepeda movía sus piezas, cambiaba personal, reformateaba equipos, quemaba papelería y desaparecía pruebas. El reciclador del narco también sabía cómo reciclar su rastro. La caída de El 440 no solo dejó un vacío operativo en las rutas del CJNG, dejó una caja de Pandora abierta, porque si él construía los caminos, ¿quiénes eran los que los recorrían? ¿Y cuántos recicladores más existen ahora mismo, escondidos en talleres, ferreterías o almacenes? La guerra contra el narco ya no se libra solo en la sierra o en las calles, ahora también se libra en un disco duro, en un sensor oculto, en una orden digital que nadie escucha, pero que mueve millones. Y Cepeda, desde su celda, aún no ha dicho una sola palabra. Capítulo 3. El celular maldito. El 440 cayó sin oponer resistencia, sus manos alzadas, la mirada neutra, ni una palabra, pero en su short de playa, entre la arena y las llaves de una Tacoma gris, llevaba algo mucho más peligroso que un arma: su celular personal, un iPhone 13 Pro, con carcasa de fibra de carbono, protegido por contraseña, huella y doble encriptación. Para la mayoría, un objeto más. Para los investigadores, el santo grial del crimen organizado. Tardaron 36 horas en vulnerar sus capas de seguridad. Lo que encontraron ahí adentro, nadie estaba preparado para verlo. Las primeras carpetas eran lo esperable: coordenadas de rutas, registros de pagos, fotografías de compartimientos secretos, conversaciones con choferes y técnicos. Pero a medida que los peritos avanzaban, apareció algo inusual: una serie de depósitos bancarios a empresas de jardinería, constructoras y centros de acopio. Todas con razón social limpia, todas con dirección en Hermosillo, Nogales o Agua Prieta. Pero cuando cruzaron los datos, se dieron cuenta de que eran empresas fachada, utilizadas para lavar dinero y pagar sobornos. Había rastro de operaciones por más de $3 millones mensuales, triangulados entre México, y Panamá. Lo peor vino después. En una carpeta marcada como Clientes G había nombres concretos, no apodos, no códigos, nombres reales, funcionarios públicos, regidores, directores de tránsito, jefes de zona, inspectores de aduanas, incluso un alcalde en funciones. A todos les pagaban por algo, unos por liberar unidades, otros por silenciar operativos y algunos por firmar contratos con empresas del cartel, disfrazadas de proveedores municipales. Había facturas, firmas, correos, hasta selfies de reuniones en restaurantes discretos. El teléfono del 440 se convirtió literalmente en la caja negra de la narcopolítica sonorense. Un agente de inteligencia, al ver el contenido, lo dijo sin rodeos: con esto se cae medio estado. El CJNG no solo había infiltrado al sistema, lo había institucionalizado. Tenían jerarquías, tenían vínculos con cabildos, tenían acceso a decisiones estratégicas, desde el tipo de vehículos que compraría una comisaría rural hasta el trazo de nuevas vialidades por donde pasarían sus rutas. No era simple protección, era cogobierno, y ese celular lo probaba. Era tan peligroso que incluso dentro de Semar se ordenó blindar la información, limitar su acceso y montar un perímetro de máxima seguridad digital. Pero la bomba ya estaba activa. A los pocos días de la detención, varios funcionarios nombrados en el teléfono renunciaron sin explicación. Otros salieron del país. Uno incluso pidió licencia médica por estrés severo. En paralelo, una carpeta desapareció misteriosamente del expediente.
era la que contenía nombres vinculados al Congreso local. Nadie supo quién la extrajo ni cómo. Solo quedó una huella, un ingreso no autorizado al servidor central a las 3:14 de la mañana desde una IP registrada dentro del mismo edificio de gobierno. El caos no tardó en escalar. Medios nacionales empezaron a hablar de un narcoestado en construcción. Analistas comparaban el caso con lo que ocurrió en Guerrero, Michoacán o Tamaulipas en sus peores años. La diferencia, decían, es que en Sonora nunca hubo guerra, no hacía falta. El CJNG no llegaba con ráfagas, llegaba con contratos. Compraban instituciones como quien compra camionetas y los nombres del teléfono lo demostraban. Era un modelo silencioso, quirúrgico, y la detención del 440 solo fue el primer temblor de una estructura mucho más grande. A medida que la presión crecía, desde la Fiscalía se intentó desviar la atención. Hablaron de investigaciones en curso, de filtraciones imprecisas, de coincidencias administrativas, pero puertas adentro, nadie lo negaba. El celular de Cepeda era un misil apuntando al corazón del sistema político local. Varios de sus contactos habían sido elegidos democráticamente y sus nexos con el cartel se remontaban a años. Algunos incluso financiaron campañas con dinero lavado por las mismas empresas fachada que ahora estaban siendo investigadas. Ese celular, ese pequeño dispositivo que Fernando Cepeda llevaba mientras bebía cerveza en la playa, no solo reveló cómo operaba el narco, reveló algo mucho más incómodo, que parte del Estado, en silencio, ya le pertenecía. Capítulo 4. El rostro oculto del poder. Entre los miles de mensajes extraídos del celular de El 440, uno destacaba por su recurrencia. Aparecía en audios, en chats cifrados, incluso en notas de voz en las que Cepeda dictaba instrucciones con precisión militar. Un nombre clave, Ingral, siempre asociado a decisiones delicadas. Pregunta a Ingral. Espera el OK de Ingral. Ingral ya habló con ellos. Al principio pensaron que era otro operador del CJNG, pero al cruzar los contextos algo no cuadraba. Ingral no daba órdenes sobre cargamentos ni rutas, daba instrucciones políticas. Su función no era mover droga, era mover influencias. En varios mensajes, Ingral aparecía gestionando citas con funcionarios, enviando ubicaciones de reuniones seguras, sugiriendo cambiar fechas de operativos o posponer cateos. En uno, incluso organizó una comida entre Cepeda y un exsecretario de seguridad de un municipio fronterizo. Pero lo más inquietante estaba en la forma de hablarle. Nadie le daba órdenes, nadie lo presionaba. Todos esperaban su luz verde. Era claro que tenía poder, pero no del tipo que se gana con armas. Ingral era otra cosa, un vínculo institucional, un rostro oculto operando desde las sombras del poder legal. La unidad de inteligencia empezó a tirar del hilo. Revisaron agendas, llamadas, coincidencias geográficas. Descubrieron que las actividades de Ingral coincidían con movimientos políticos clave, licitaciones retrasadas, nombramientos pospuestos, operativos de la Guardia Nacional que se cancelaban a última hora. No tenían rostro, pero sí efectos. Como si alguien estuviera editando la agenda del Estado a conveniencia del cartel. Las coincidencias eran demasiadas y los silencios desde el poder local también. Una de las pistas más fuertes surgió de una conversación entre Cepeda y un empresario de Nogales. Él le pedía garantías para abrir un centro de reciclaje que, en realidad, sería un punto de transferencia. Ya hablé con Ingral, te consigue el permiso en 2 semanas, le dijo el 440. Y así fue. El permiso apareció firmado por una funcionaria del área jurídica municipal, quien, según registros, había trabajado antes como asesora de campaña de un político hoy en funciones. Todo parecía apuntar a lo mismo. Ingral no era un narco, era un operador político al servicio del narco, pero identificarlo era otra historia. El nombre no aparecía en ninguna base de datos, no había fotos, ni direcciones, ni CURP, nada, solo un alias repetido como si fuera una entidad intangible pero poderosa. Algunos analistas de inteligencia comenzaron a teorizar, Ingral podría no ser una sola persona, sino una red de funcionarios con un solo canal de comunicación, una especie de interfaz entre el poder legítimo y el poder criminal.
Otros, más osados, planteaban que Ingral era un operador con rango de funcionario incrustado en el gobierno desde hace años, protegido por pactos silenciosos. Mientras tanto, los efectos del caso ya se hacían sentir. En Hermosillo, una serie de licitaciones fueron canceladas de golpe. En Imuris, el director de Obras Públicas pidió licencia indefinida y en Caborca, un regidor presentó su renuncia y abandonó el país. Todos habían tenido contacto, directo o indirecto, con las empresas que Cepeda mencionaba. Era como si el sistema político estuviera autoevacuándose antes de que los reflectores apuntaran más arriba. Nadie decía Ingral en voz alta, pero todos actuaban como si supieran quién era. Lo más inquietante es lo que esto revela de fondo. Cepeda no era un capo aislado, era una pieza funcional dentro de una maquinaria mucho más compleja, donde el crimen y la política no se enfrentan, sino que cooperan en silencio, donde el narco no impone con violencia, sino que negocia, infiltra y gobierna desde el anonimato. Ingral era la evidencia de ese modelo, el punto medio, el engranaje que convierte favores en leyes, permisos en rutas y cargos públicos en fichas de ajedrez al servicio del cartel. Por ahora, la identidad de Ingral sigue siendo un misterio, pero su sombra está en todos lados, en los archivos borrados, en las reuniones pospuestas, en los silencios de funcionarios que de un día para otro olvidaron lo que sabían. La historia de El 440 ya dejó de ser solo la de un narco. Ahora es la historia de cómo el poder real no siempre se ve, pero se siente y actúa. Capítulo 5. Un ingeniero del crimen con visión empresarial. La figura de Fernando Cepeda, alias el 440, comenzó a redefinirse dentro de los círculos de inteligencia. Ya no lo veían solo como un operador del CJNQ en Sonora, sino como algo mucho más sofisticado, un arquitecto criminal, con formación técnica, visión estratégica y una extraña obsesión por la eficiencia. No vestía como capo, no se movía con escoltas y prefería el perfil bajo. Pero su impacto en la estructura del narcotráfico era gigantesco. Cepeda no organizaba cargamentos, organizó un modelo de negocio, una empresa ilegal con logística, procesos, rutas y control de calidad. En los informes filtrados tras su captura, surgieron datos insólitos. Cepeda exigía reportes semanales, organizaba reuniones por videollamada con sus jefes de plaza y analizaba flujos de exportación con gráficos y tablas. En su taller de reciclaje, además de herramientas y compartimientos falsos, se encontraron manuales técnicos escritos por él mismo, con cálculos de tiempos, rutas, consumo de combustible y hasta protocolos de contingencia si se caía una ruta. Su estilo no era violento, era quirúrgico y eso lo hacía mucho más peligroso. Pero lo que realmente desconcertó a las autoridades fue otra cosa. Sus contactos iban más allá del CJNG. En varios intercambios de mensajes, Cepeda tenía diálogo directo con operadores del cártel de Sinaloa. El lenguaje no era agresivo, no había amenazas, había colaboración. En uno de los chats se menciona un acuerdo para liberar paso por Magdalena a cambio de no tocar Hermosillo. En otro, se coordina el uso escalonado de una ruta compartida hacia Arizona. La lógica: evitar conflictos entre cárteles para mantener fluido el comercio ilícito. Menos sangre, más negocio. Este dato fue una bomba interna. Si dos de los cárteles más poderosos del país se estaban coordinando, el mapa criminal de México ya no era una guerra de territorios, era una alianza de intereses, y Cepeda parecía ser el mediador oculto de ese pacto, un diplomático entre mafias. Su rol era mantener el equilibrio, evitar roces y garantizar que la maquinaria ilegal siguiera funcionando sin interrupciones. Un sistema donde el enemigo común no era otro cártel, era el Estado. La verdadera guerra era contra el aparato legal que ponía en riesgo ese frágil orden. Funcionarios de inteligencia lo describieron como un tipo brillante y peligroso, con mentalidad empresarial y cero adicción al poder mediático. No buscaba fama, buscaba control, y lo había conseguido. Cada camioneta que cruzaba la frontera, cada transferencia encubierta, cada cargamento que llegaba a California sin ser detectado, llevaba la firma de su sistema. Pero lo más alarmante era que ese sistema no dependía de él. Cepeda había entrenado a su equipo como si fueran ejecutivos, manuales, procedimientos, cuadros de mando.
Su caída no iba a detener la operación. La estructura que él dejó es autosuficiente y eso preocupa más que su propia figura. Los analistas coinciden, su captura expuso un modelo empresarial del crimen, no una célula aislada. La logística, la coordinación entre cárteles, la infiltración política, todo apuntan a una empresa criminal transnacional, operando con la frialdad de una corporación global. Cepeda fue solo un gerente brillante, un estratega con visión, pero detrás de él hay toda una generación de operadores con laptops, hojas de Excel y conocimiento técnico que le está ganando la guerra al Estado con eficiencia. Las reacciones tras su detención fueron rápidas pero silenciosas. Las rutas se reconfiguraron en menos de 48 horas. La frontera no se cerró, solo cambió de puertas, y en Sinaloa, operadores de rango medio comenzaron a reunirse con emisarios del CJNG para revisar protocolos. No hubo balaceras, hubo reuniones. La caída de Cepeda no desató el caos, desencadenó un reacomodo, porque cuando la lógica criminal se organiza como empresa, los liderazgos se reemplazan, pero el negocio sigue. Así, la figura de El 440 se transforma en algo más simbólico. Ya no es solo un narco capturado, es el rostro de una nueva generación criminal que piensa, gestiona y construye poder con la cabeza, no con el gatillo. Y eso, para las autoridades, es un monstruo mucho más difícil de enfrentar, porque no se ve venir, no hace ruido, pero nunca deja de operar. El arresto del 440 no fue solo una detención, fue el fin del mito de calma en Sonora. Con pruebas irrefutables, se destapó la operación estructurada del CJNG en el norte, tejida con complicidad institucional. El silencio se rompió, los discursos se derrumbaron y aquel sábado de gloria quedó marcado como el día en que el narco dejó de esconderse.